y vida eterna. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14. Ahí estamos. El Espíritu Santo es el equipamiento que tenemos mientras somos levantados a la eternidad. Cuando Cristo asciende por allá en el capítulo 1 del libro de los Hechos, le dice los ángeles a los discípulos: ese Cristo que ustedes vieron partir un día va a regresar. Mientras tanto, quédense haciendo esto, predicando el Evangelio, pero no lo hagan a su manera, sino sean llenos del poder del Espíritu Santo, revestidos, hundidos, sumergidos del poder del Espíritu Santo, el cual va a ser su ayudador, quien nos corrige, quien se nos opone, el que intercede por nosotros. Y como lo vimos en el capítulo 3 del libro de Tito, por allí, en Tito 1:3, discúlpeme, dice que Él nos lava y nos regenera, nos lava de la corrupción a la cual fue sometida la humanidad, de inclinación al pecado. Nosotros no tenemos pecado original, ¿no? ¿Sí han escuchado la tesis del pecado original? Que paga, no. El libro de Ezequiel dice que no pagará el hijo por los pecados de los padres, ni el padre por los pecados de los hijos. Cuando el pecado se enseñorea de la creación en Adán, es que había una inclinación a pecar. Y la tentación por allá en Santiago dice que si alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino que de su propia concupiscencia, que está sesgada hacia el pecado, es atraído y seducido. Pero ¿cuántos de acá somos atraídos y seducidos? Yo el primero de todos. Pero cuando la consciente da a luz, ¿qué? El pecado. ¿Y con el pecado qué? ¿Se acuerdan ustedes qué dice el texto? La muerte. Da a luz, conlleva consigo mismo la muerte. Pero ¿quién es el que desata la muerte? Y el hecho del pecado, no la inclinación al pecado, porque la gente dice, Adán pecó, y entonces toca, algunas creencias dicen que bautizar al niño va a quitarle el pecado original. Si un niño se muere en el vientre de la mamá, está en la presencia de Dios, él no tiene pecado original, porque el que trae la muerte es el hecho del pecado. La inclinación al pecado es un eje transversal a la raza humana. ¿Listo? Para nosotros poder vencer esa condición de pecado y poder ser eficientes en lo que nos mandaron a hacer, porque la vida se nos está yendo, tenemos que tener la alianza del Espíritu Santo. Por eso Romanos, en el capítulo 8, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hechos hijos de Dios. Y después de esto, a partir del verso 18, comienza diciendo que hay aflicciones, que usted tiene que volverse hijo de Dios y comenzar a andar con la guianza del Espíritu Santo. Porque ¿quiénes tienen el Espíritu Santo? Aquellos que han recibido a Cristo en su corazón. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? Cuando creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, ¿cierto? Y entonces el Espíritu a la verdad está dispuesto. ¿Y mora dónde el Espíritu? En nuestro corazón. Y a la verdad está dispuesto. Pero yo como hijo tengo que... ¿Hijo de quién? De Dios. A través de los sacrificios de Cristo me corresponde, con mensaje de urgencia, dejarme guiar por el Espíritu Santo en todo. Y si yo no me dejo guiar por el Espíritu Santo, las circunstancias de la vida, el pecado circundante, las aflicciones de este tiempo me van a limar y me van a causar estragos en mi vida. No estoy diciendo que vaya a perder la salvación, pero sí que vamos a quedar postrados en nuestros desiertos. Necesitamos ser revestidos de ese poder de lo alto, y no solamente revestidos, porque el revestimiento, la llenura, no es la primera etapa. La primera etapa es recibir el Espíritu Santo, y como dice por allá
en el segundo capítulo del libro de los Hechos, cuando sucede el Pentecostés, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se paró y comenzó a predicar. Y miren que ahí no sucedió nada que ellos no sabían, que ellos no conocieran, porque se cumplían las profecías. Dice que lleno del Espíritu Santo comenzó a predicar y vinieron sobre ellos un derramamiento del Espíritu, ¿cierto? Dice que como un viento recio. Eso vamos a estudiar más adelante en esta misma serie de enseñanzas. Como un viento recio, y aparecieron sobre ellos, ¿se acuerdan? Una señal visible de lenguas repartidas como de fuego, y ellos hablaban en diferentes idiomas, se volvieron políglotas. ¿Me hago entender? Aquí no está hablando de lenguas angelicales como en otro lugar de la Biblia dice: si alguno habla lenguas angelicales, que alguien interprete. Bueno, y entonces viene el Espíritu Santo y comienza a generar un montón de circunstancias. Y estas circunstancias sirven para que la palabra de Dios sea predicada a través de un hombre ordinario. Discúlpeme el término, le pongo despectivo, le pongo más ordinario yo. Un hombre como Pedro, que Pedro era Pedrito, si me hago entender, era el que cargaba el machete, el que dejaba a la suegra muriéndose de fiebre, el que andaba con el Señor, el que siempre era intempestuoso, y en un momento a otro llega el Espíritu Santo y lo convierte en un hombre usado por el Espíritu de Dios para que 3,000 hombres fueran convertidos. El poder del Espíritu Santo no solamente me lleva a permanecer contra las circunstancias, sino a ser útil en la obra del Señor. Esto fue un culto glorioso que sucedió ahí en Hechos 2. Pero esa gloria me lleva a centrarme en la obra de Dios, porque es que yo estoy en medio de las aflicciones del mundo, mano. Y esas aflicciones del mundo me pueden desgastar internamente, como dijo el apóstol Pablo, que de afuera persecuciones y de adentro temores. Y me pueden desgastar y pueden quitarme, extraviarme, como Pablo le dice a los Gálatas: Gálatas insensatos. Mire que no les dijo no salvos, hijos del diablo, o no convertidos, le dijo están en la iglesia pero son insensatos. ¿Quién los ha fascinado a devolverse del camino? Lo mismo, en otras palabras, le dice a los de Efesios: yo le clamo, claro que bajó un poquito los decibeles, y dice: yo le clamo a Dios para que su entendimiento sea descubierto y puedan ver con qué amor los ha amado el Padre. Mis hermanos, si yo no puedo ver la voluntad de Dios, voy a estar desgastado en este mundo, y voy a estar huyendo del proceso. Huir del proceso es muy fácil, es más, hasta tenemos razones para hacerlo. Yo he aprendido en estos últimos meses a someterme a los procesos que no me gustan, a dejarme guiar. Discúlpeme, yo no soy modelo a seguir. Todos los días yo me levanto con una preocupación terrible, y es que me toca ir a terapias, y literalmente me hacen llorar. No sé si usted ha conseguido conmigo en el centro después de las terapias. No me saluden. No me saluden, porque se sale el tigre de sucaritas que hay en mí, porque me duele desde aquí hasta aquí, y literalmente me hace llorar, y amanezco todos los días sin ganas de ir. Se lo digo a mi familia: por mí no fuera, le digo a la doctora, por mí no quisiera estar aquí, doctora. No la amo, no la estimo, o sea, me da coraje que me sometan a semejante tortura. Pero yo le digo: Señor, yo solamente voy a cerrar los ojos y voy a someterme a esto que tú has determinado. No voy a pensar, porque yo tengo todas las aristas, todas las razones, todas las variables para decir que no me someto. Pero me están guiando. Y ese estarme guiando es que me llevan cautivo, porque es que Dios, hay gente que los trata con suavena, discúlpeme el término, con suavidad, y los va llevando. Hay a otros que los toman y los montan en el carro del etíope, los montan allá. ¿Se acuerdan a Felipe? A Felipe le dijeron: ¿usted quiere ir a predicar en Etíope? ¿Sí le dijeron o no le dijeron? Cuando se vio, fue montado
con esta gente repulsiva de Etiopía, prepotentes, y no tengo acción. Hay otros que nos llevan y lo van guiando. Entonces le dicen, mire, si usted no quiere ser limado por las aflicciones, por allá en el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros vamos a manifestarse, que Efesios 1:14 dice que estas son las arras de nuestra herencia, que un día van a ser redimidas allá, donde no habrá necesidad de luz, ni de sol, ni la muerte se enseñoreará, dice el libro de Apocalipsis. Esa gloria no puede ser atenuada por las aflicciones, pero para yo no colocar la cara en las aflicciones, tengo que dejarme guiar, no tengo opción. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, por encima de espinos, en medio de la torpeza de mi corazón, Él me dijo, necesitas 3 cosas. Después de ser lavado, regenerado, lavado todos los días, resucitado de la inmundicia del pecado, tiene que ser un hijo de Dios que se deje guiar. Y aparte de eso, si usted se deja guiar, va a tener 2 cosas en las cuales va a crecer de manera intencional. La esperanza, que es sujetarme, ¿se acuerdan? Esperanza viene de la palabra cuerda, sujetarme, y aunque el helicóptero, discúlpeme, la mente se mueva, lo que les tiene la cuerda, yo me sujeto. Y no solamente me voy a sujetar, sino que necesitas crecer en quién te vas a sujetar, de Dios. ¿En qué Dios creíste? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Quién te sentó acá? ¿Quién me dio este esposo? ¿Quién me dio esta esposa? Cuando mi esposa se pone por ahí diciendo, oye, pero hice mal negocio con este príncipe que nunca dejó de ser sapo, yo le digo, esto es lo que hay porque esto fue lo que Dios te dio. Me sujeto del plan de Dios. ¿Me hago entender? Y no solamente me sujeto con esperanza, sino con paciencia. ¿Alguien se acuerda cuando estudiamos la palabra paciencia a qué se refería? Persistir, sujetarse, permanecer. No es una paciencia, no es una actitud pasiva, sino que yo permanezco, yo persevero. Eso es lo que dice la palabra. Tienes que aprender a ser guiado, obedecer. Aparte de eso, tienes que mantener la esperanza como el que tiene el tiquete para la eternidad. Todas estas aflicciones puede que no pasen, pero yo un día voy a pasar de ellas. Amén. Si que aparece el anticristo, que se acaba el mundo, yo me voy con él. O sea, yo voy a pasar para las aflicciones. Y si un día de esto Dios quiere levantarnos y llevarnos a su presencia, no van a ser mella en nosotros, porque mi esperanza no es de este mundo, mis ojos están colocados en la eternidad, colocando los ojos allá arriba en lo alto. Y mi paciencia no es pasiva, es que mientras tenga vida te adoraré, mientras tenga vida voy a andar un poquito más, mientras tenga vida voy a lidiar con este corazón, porque es que lo que importante para mí es que Dios me deje guiar. Y no es fácil. No es fácil. Dígale usted con su bigote así, es que Dios dice que usted tiene que sujetarse a mí. Y lo dice la palabra. Y entonces ella trata de que sí, de que no, de que sí. Y en última instancia somos vencidos por el plan de Dios. Cuando digo sujetarse, no lo digo como ranchero que me impongo sobre ella, sino mi desafío es que ella anhele sujetarse a un hombre que le ama, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. La palabra honra esposo a sus esposas, la palabra honra, una de las acepciones es dar dinero, o sea, sustentarla. Bueno, mis hermanos, entonces, cuando suceden estas 3 cosas, esto ya lo estudiamos en el capítulo 8 del libro de Romanos, dice de qué somos salvos, cuál es la práctica de la vida de los salvos, capítulo 11 al 17, el verso 11 al 17 de Romanos 8, cómo me debo comportar, y de ahí en adelante necesitas entender la salvación, practicar la salvación hasta el 17, y el 18 dice, porque las aflicciones están como común denominador de la raza humana. Entonces necesitas estas 3 cosas.
Y si usted tiene estas tres cosas, va a comenzar a ver un cambio evidente. Evidente. Una cosa es un niño cuando se deja guiar. En preescolar usted hacía una carita, toda así que parecía una medusa, y la profesora le aplaudía. Y llegaba la mamá de la criatura, y la profesora decía: la felicito, mi señora, qué hijo tan inteligente tiene. Y le sacaba el macacho, parece. Digo, hizo esta carita feliz, hizo la O. Y usted ve la O, así. La felicito. Una cosa es dejarse guiar como niños, otra cosa es dejarse guiar como adultos. A Jonás no lo guiaron suavemente. A Jonás le pusieron de profesor a una ballena, un gran pez, para que aprendiera la lección. ¿Me hago entender? Y entonces nosotros podemos ver que cuando nosotros nos dejamos guiar, las aflicciones no cambian. Mi paciencia sí crece y mi esperanza sí crece. Pero hay unas evidencias que comienzan a darse en uno, que a la vez comienza a darse en mi casa y comienza a darse en la iglesia. Una iglesia no tiene un avivamiento porque aleluyen, porque sean muy emotivos, muy sensacionalistas, porque tengan mucha estructura visible afuera. Una iglesia comienza a crecer espiritualmente cuando nosotros somos más sometidos a Dios. Y eso se nota. ¿En qué se va a notar? Cuando yo me dejo guiar en paciencia, en sabiduría, comienzo a tener más conciencia de la presencia de Dios. Mis hermanos, la iglesia se volvió una reunión de 4 paredes y nadie va al templo a pecar. Pero cuando yo me estoy dejando guiar, no sé si a usted le ha pasado, de pronto a mí sí me ha pasado, están los compañeros del trabajo diciendo chistes inconvenientes, groseros o de doble sentido, y en medio de la risotada llega el Espíritu Santo y usted dice: oye, ¿qué estoy haciendo aquí? No sé si a usted le ha pasado. O a veces hay una inclinación al conflicto en nosotros. Me pagó el policía, voy en el carro, en el casco, y digo: ¿qué? Espérese y llamo a mi abogado. Yo hace poco lo hice, ¿cierto? Espérese y llamo a mi abogado. No me diga nada, porque es que usted va a ver con qué. Y entonces, aló, y en medio de esa llamada, le colgué a mi hijo, diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a conciliar. Yo dije: oye, qué carnalote. ¿Será que Dios no me está viendo que yo me enfurecí? Se salió el hall que había ahí, y yo ahorita lo tomo, y es que la ley dice, y es que yo... ¡Espérese! O sea, eso es lo que el pastor está obrando legalmente, en lugar de ser conciliador. Yo dije: no, mire, lo que conviene aquí es que yo concilie. Yo, usted necesita que usted venga a ganar esto, yo estoy dispuesto a conciliar. Ay, ¿por qué? Porque no se trata de él, se trata de que Dios me está mirando cómo reacciono ante los eventos del conflicto. Y eso me lleva a callar. Hay veces que nuestros hijos nos sacan canas. Y usted comienza: uy, es que Cristo en la cruz del Calvario no dijo: estos pecadores, hijos de no sé quién. Dijo: Señor, perdónales. Entonces soy tan consciente de la presencia de Dios que cuando veo a mi esposa la veo a través de Cristo. Me veo yo en el espejo y me veo con la misericordia con que Cristo me miraría a mí. Aún para orar, a veces uno quiere hacer, y Dios dice: está quietos, esté quieto, no se me atraviese. Entonces uno dice: Señor, estoy tentado a hacer lo que yo quiero, lo que yo considero conveniente, pero estoy tan consciente de tu presencia que aunque yo no vea el camino para dónde voy, yo me quiero dejar guiar. Mis hermanos,
comenzamos a tener responsabilidad con la palabra de Dios cuando yo me dejo guiar. No solamente para enseñarla, sino para decirle a mi alma, oye, hay una forma de hacer las cosas. Yo constantemente, cuando paso procesos, digo, Señor, tu palabra es 100% verdadera. La suma de tu palabra es verdad. Y a veces levanto la mano y digo, Señor, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ahí está en la Escritura. A veces me identifico con Asaf en el Salmo 73. Tuve envidia de los incrédulos y dije, ¿para qué tanto buscar a Dios? Dijo Asaf, si ellos no pasan penuria como el resto de los mortales, en cambio. Y yo digo, Señor, he sido Asaf, pero tu palabra es verdadera y es para mí. Esto se escribió para mí. Esto se escribió para que mi alma tenga conducta, tenga disciplina, tenga un manual. Señor, esto es para mí. Cuando a los Efesios, yo leo los Efesios y me raya el coco, me dice, Efesios, ustedes se creen en mucho amor, se consideran salvos, pero tienen que hacer un alto porque no están entendiendo los profundos de los planes de Dios, se están dejando limar por las aflicciones del mundo. Yo digo, oye, dentro de esos Efesios estoy yo. Cuando leo Apocalipsis 3, porque tú te crees que eres rico, y dice, me he enriquecido, y después dice, pero yo te digo que eres pobre, desventurado, desnudo. Comenzamos a tener, cuando yo me dejo guiar, hermano, mire, yo siento que como que discúlpeme la figura, como que la palabra es un calzado muy grande y mi pie es un pie muy pequeño, como que yo no calzo. Y la leo y veo el Salmo 51, renueva en mí, Señor, un espíritu recto dentro de ti. O sea, yo digo, no calzo. Necesito aprender más y necesito hacer más. No solamente aprender, sino necesito hacer más. Porque yo soy del Salmo 55, yo quiero huir. Quien me diese alas como de paloma, volaría yo, me iría lejos. O de pronto yo soy como Job, que dice, maldito el día en que nací. Y la palabra llega y me dice, Job, es que no has entendido. No has entendido, Job. Yo te quiero llevar a un nivel en que me conozcas de verdad. También no solamente tengo conciencia de la presencia de Dios cuando me dejo guiar, tengo mayor responsabilidad de responder a su palabra, sino que tengo sensibilidad por mis pecados. Mira, hermano, si yo me estoy dejando guiar del Espíritu Santo, aún resistiendo al Espíritu, porque la Biblia le dice en boca de Pablo, no contristen al Espíritu Santo. O sea que sí lo podemos contristar. Aún resistiendo al Espíritu Santo, yo puedo estar por allá reggaetoneando en un lugar indebido, o haciendo lo que no debo hacer, aún en mi casa, o dejando de hacer lo que sí sé que debo hacer. Y yo digo, Señor, tengo muchas causas que podrían justificarme, pero delante de ti estoy desnudo. Soy consciente de mi pecado. Soy consciente de mis faltas. O sea, si me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo, cada vez me veo más lejos de esa perfección. Y digo, Señor, sigue orando, porque si me dejas a mí solito, ¿en qué conoce que te estás dejando guiar? Que necesitas más de la transformación del Espíritu Santo. Pastor, pero si la obra de Cristo fue completa, hermano, la carne no se convierte. Nosotros necesitamos una redención futura completa. ¿Por qué? Porque estamos luchando constantemente contra una antigua naturaleza. Y el Espíritu Santo, al guiarme, me va a decir, por ese camino no es. Y me voy a ver en el espejo cuando he transitado ese camino. Del rechazo, del odio, de
colocar en poco las cosas de Dios, el servicio a Dios, el honrarle por encima de cualquier cosa. Me dice, has transitado ese camino. Y como dijo Job, me aborrezco a mí mismo. O sea, yo he transitado ese camino, sí. Sí has transitado ese camino, como Ezequías. Segundo libro de Crónicas, Ezequías dice, la Biblia dice que Dios lo salvó de Sinaquerib. Y seguido, en el siguiente versículo dice, pero su corazón se enalteció. Y al enaltecerse su corazón, dice que se apartó de Dios, el favor de Dios, hasta que dijo, volveré. Pero Dios no lo llevó contra Sennacherib, que tenía una espadita, una espadota. Le dijo, se te va a acabar la vida, arregle su casa porque se va a morir. Primero le dijo, te van a quitar la vida. Lo salvó. Después no le dijo, ojo, después lo llevó al límite. Le despojó de sus capacidades de hacer hasta el punto de que él dijo, me rindo. Aquí no ha faltado Dios, aquí es que mi pecado me ha consumido. Mi hermano, no sé si tenemos una imagen de un estudio de Jacob que tenemos ahí. Un estudio que estudiamos el jueves. El jueves estudiamos una palabra. ¿Se acuerdan cómo se llama el campamento de Dios? Mahanaim. Significa 2 campamentos o campamento celestial. No, otro estudio. Esa es la historia de Jacob. Eso lo tratamos el jueves. Eso no vamos a entrar aquí. En Edad nace Isaac. Isaac desobedece a Dios con Abimelech. ¿Se acuerdan cuál fue la desobediencia de Isaac y Abimelech? Delante de Abimelech le dijo, esta mujer no es mi esposa, es mi hermana. ¿Se acuerdan? Y esa misma tentación la tuvo ¿quién? ¿Se acuerdan de eso? Abraham. Mis hermanos, un consejo práctico que yo doy a mis hijos, le digo, no cometa las torpezas que yo he cometido. ¿Por qué? Porque usted no necesita un cuento, aquí está una cartelera. O sea, aquí está la fotografía. De esta fotografía, si usted sigue por este camino, se va a estrellar allí. Eso pasó ahí. Jacob viene de una familia de desorden como usted y como yo. A mi papá no lo guiaba el Espíritu Santo. Mi papá tuvo 11 chinitos, 11 noches de avivamiento. ¿Sí me va a entender? Se dejó claro por las circunstancias de este mundo, por muchas circunstancias. No se acercó a Dios. Bueno, y en ese desorden, para nosotros acercarnos a Dios, el Espíritu Santo nos tuvo que vencer, convencerme de mi pecado, del juicio de Dios y de mi maldad. Para yo acercarme a Dios y usted acercarse a Dios, el Espíritu Santo tuvo que convencernos. Pero ese convencernos es vencidos. Tenemos que ser vencidos, porque nuestras razones para justificarnos a nosotros mismos son muchas. Y entonces, si hubiéramos nacido en cuna de cristianos, usted no estaba bailando en Mapalé cuando el Espíritu Santo le apretó el cuello, discúlpeme el término. Pero como nacimos en cuna de desorden, discúlpeme, perdóneme esta y otra más, tuvimos que ser vencidos, desarraigados de costumbres paganas, de religiones paganas, de idolatría, de egolatría, porque nosotros, todos los humanos, tendemos a ser un ídolo de nosotros mismos. No hay gente más buena, ninguno otro tiene la razón, el que me quiere así. O sea, nos colocamos en el trono del corazón hasta que llega el Espíritu Santo y nos vence a través de sus procesos y nos convence de nuestra maldad y que necesitamos un Salvador. Eso le pasó a Jacob, y por eso Jacob comenzó a las tronanerías de este mundo. ¿De dónde aprendió a robarle la bendición a Esaú? Su papá estaba diciendo que su mamá, que la esposa, era romana. Bonito ejemplo. ¿Me hago entender? O sea, ¿qué le puedo enseñar a mi hijo? Y entonces, mire que, conociendo a Dios viviente,
Dios se encuentra con él y le dice, mire, hay un plan y aquí están los diseños, los códigos, como decía Barba Azul, el mapa para alcanzar la bendición. Le digo al Barba Azul porque sé que el que estuvo en el estudio sabe de qué estoy hablando. El mapa está aquí, no se vaya de ahí, ahí está. Sin embargo, se le revelan y siendo hijo de Dios, estando con el mapa a seguir, ¿sabe qué escogió? Seguir su propia voluntad. Y mira dónde terminó. Llega a la casa de Labán y se convierte en un martirio. O sea, los que son hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios, Romanos 8:14. Y en el Romanos 8:12 dice, pero las aflicciones del tiempo presente, o sea, hay aflicciones. ¿Y sabe cómo llamaban las aflicciones de Jacob? Tenían nombre y apellido. Labán. Y este hombre que tenía los diseños del cielo, los planes de Dios para seguir el camino, tuvo que ser molido y vencido no por el Espíritu de Dios, sino molido y vencido terrenalmente por Labán, por las circunstancias. Bueno, y después, en el G, discúlpenme ahí, el G es el centro, nacimiento de los hijos. ¿Por qué cree usted que cuando nacieron los hijos comenzaban a cambiar las cosas? ¿Por qué creen ustedes que cuando nacieron los hijos comenzaban a cambiar las cosas? Usted que está soltero, le voy a dar un secreto. ¿Cómo se lo digo? Lo voy a decir con pinza para no golpear tan duro, ¿no? Si usted se casa es para ser chinitos, porque usted viendo de la cara a la señora viendo de la cara a usted viendo de la cara a la señora, y ya no es el mismo príncipe. Pero cuando en medio de esa señora y usted está Pedrito, Juanito, Esteban, el bebé, ya hay algo en común. Algo en común, mire. Usted cuando cuando está joven, uno se peina el chipote y ¿qué escogen? ¿De comprar la gomina del pelo o el kilito de arroz? Con hambre pero no despeinado. O sea, que huele rico. Y nuestro corazón se acostumbra a esa vida chévere. Pero cuando usted le entregan un chinito, cuando usted le entregan un hijo, usted no puede escoger entre los pañales o la comida. Es que ni siquiera hay forma de escoger. La doña en la casa, los pañales. Mire, ser mamá es del cielo, Una cosa es una mujer cuando no tiene un hijo, hermano. Yo voy a explicar algo que yo no lo he vivido porque no lo he vivido y no lo puedo explicar cómo es. Pero cuando sacan el feto y se lo botan aquí en su regazo, cambian sus hormonas, cambia su psiquis, cambian sus emociones, cambian los sentimientos, cambiaron los planes, cambió la economía. Por eso es que vemos mujeres que luchan hasta con los dientes para que sus hijos estudien, para que sus hijos se vistan. Y uno dice, no, pero si son desobedientes, ¿usted por qué se esfuerza por ellos si ellos ya tienen los primeros 40 años de infancia? Y no vamos a entender por qué la mamá se quita la sopita para dársela a un señor de 40, 50 años. Usted y yo no vamos a entender. Pero fue que el corazón de ella fue mudado. Esto es de Dios, o sea, Dios le cambia el corazón a la mamá, que aún sola puede seguir adelante. ¿Y sabe cuál es el motor? Los hijos. ¿Sabe cómo Dios trató con Jacob? Se encontró con Dios en Betel. Si no es como yo digo, entonces siga el camino, nos vemos acá dentro de unos años. Siguió el camino. Los hijos lo cambiaron. ¿Cuántos años le tocó trabajar? Ahí dice que trabajó 7 años por Lea, pero Lea tuvo 3 criaturitos. No era solo por Lea.
Y después la otra señora Raquel tuvo dos. Hermano, esto le quita lo presumido al que sea. Cuando yo me conocí con mi esposa, Dios le dio esa bendición a mi esposa. No, mire, yo era bastante presumido. Pero andaba usted a aprender rápidamente a manejar un coche donde metíamos 2 niños. Usted se puede creer muy hábil para la vida, pero aprender a hacer colada, aprender a cambiar pañales, uno dice, ¿en qué momento me metí en esto? Dios, no es opcional, eso lo lleva uno al piso. Y Señor, enséñeme porque no soy capaz. Tengo que llevar con sustento a la casa, Señor. Ayúdeme, habilíteme para sostenerlos, porque hay que pagar el arriendo, hay que pagar los pañales, hay que llevarlos al médico, hay que salir a las 11, 12, 13, 11, 12, 3, 4 de la mañana corriendo para las terapias. Hermano, mire, usted puede decir que no a cualquier cosa, pero esto le moldea el corazón. Ustedes que son papás saben de qué yo estoy hablando. Y Dios, Él trataba de escaparse otro chinito. Sí, no, mire, hermano, cuando uno estudia la vida de Jacob, ¿qué lo cambió? Estar sometido al señorío de un carnalote llamado Labán. Uno de la mamá le arma pataleta. Que levántese, hijo, que son las 9 de la madrugada. Pero si el patrón le dice son las 7:05, si mañana no llega a las 7, mañana está a las 6:55. ¿Por qué? Porque lo sujetan. Y eso la Biblia dice, no seas como el mundo sin entendimiento, que te tienen que sujetar. A él lo sujetaron porque su corazón no se dejaba guiar. A mí muchas veces me han sujetado. Bueno, voy a colocar. Mira lo que dice aquí. Y después de que fue molido por las aflicciones, porque no quiso guianza, sino proceso, entonces Jacob comienza a cambiarse las cosas. El camino de salida del desierto, del proceso, 40 años dando vueltas, en 8 días llegaron. Comenzaron la puerta de los 8 días. Jacob engaña a Labán. Jacob abandona a Labán después de que no podía irse porque la señora Lea decía, ¿para dónde cree que va el Señor? O sea, no podía salir. Abandona la casa de Labán. No podía salir. Pero, porque hay un impedimento terrible, tenía que llevarse a Lea, tenía que llevarse a Raquel y llevarse todas propiedades. Era un camión enorme. Cuando es de Dios, aunque sea imposible salir, ¿sí me hago entender? Salió. Y en este encuentro con Dios, Dios lo renueva y va y se humilla. ¿A quién? A Esaú, ojo, a Esaú. Porque es que yo me puedo, Señor, perdóneme porque fue que se me fue la mano, que hasta mi esposa y tiene los ojos así, como Homero Simpson, botados. Listo, ya le pedí perdón a Dios. ¿Usted cree que debo ir a donde mi esposa y decirle, perdóneme? Porque yo fui torpe, porque él se renovó en Peniel. Y automáticamente él se renovó, comienza la guía del Espíritu Santo. Si usted se renueva hoy, el Espíritu dice, bueno, ahora el siguiente paso es este. Usted aprendió a hacer la bolita, haga un palito. Bueno, ya terminé. Únalo si va a hacer la A, y después la B, y después la M. O sea, el Espíritu Santo no para. Si te renuevas hoy, dice, Señor, aquí estoy. Señor, yo quiero tomarme el tiempo porque es que estoy tan dolido de esta circunstancia. No, Él le pone el morral de campaña y hágale. O sea, no nos va a dar tiempo. En Peniel, Señor, yo me pongo a paz contigo, y Él que baja los brazos, y ¿sabe qué le hace? Aparece Saúl, al cual Él había defraudado y le había robado la bendición.
Y va y se le humilla a Esaú. Le dice, ¿sabe qué? Tenga misericordia de mí, si quiere, todo esto es tuyo. Mandó a sus hijos. Cuando manda a los hijos adelante, quiere decir, lo que yo he hecho en la vida torcida que he llevado, no merezco tenerlo. Aún mis hijos pueden llegar a ser tus hijos si tú los tomas como prisioneros o como esclavos. Todo esto que hice mal no cuenta y es para ti. Él le dijo, he usurpado lo que tenía que hacer, no lo he hecho, al contrario, porque mis planes fueron diferentes. Entonces, cuando él hace eso, le regresa la bendición. Había algo, miren el B. Isaac y Abimelech. Isaac hizo algo malo que marcó a Esaú y a Jacob, lo volvió un mal ejemplo. Isaac se volvió un mal ejemplo. Entonces, Jacob pasa un proceso con su hija Dina, muy similar a lo que pasó a Abraham y pasó, pero mire, en este mal ejemplo tenemos la capacidad de juzgar nuestras acciones. Decirle, hijo, no lo hagas porque yo juzgo mis acciones y sé que eso es malo. Yo a mis hijos les digo, cuando pasan procesos, les digo, no se alejen de Dios. Papá, usted me lo dice lo que es pastor. No, porque es que yo llevaba más palo que una gata cocinera cuando me he salido de la voluntad de Dios. Sí, pero es que yo no soy súper pecador, me dicen ellos. Yo no estoy haciendo nada malo. Desde que decidiste dejar la fuente de la vida, de alegría, de gozo, de instrucción, de paz, así no hagas nada malo, no estás haciendo lo bueno. Entonces, le permite volver. Los hijos de Jacob luchan en el vientre. Los hijos de Jacob luchan, bueno, estos son los hijos de Isaac. Luchan en el vientre. Miren, hermanos, cuando las cosas me dejo, coloquen una imagen del hijo pródigo. Cuando yo no me dejo guiar, las cosas van hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Las aflicciones me van tapando. Las aflicciones, ¿qué había en el corazón del hijo pródigo? Obstinación, egoísmo, separación, sensualidad, destrucción, humillación, hambre. Llegó. En el mundo de la aflicción hay hambre, hay destrucción espiritual, hay sensualidad. Y yo no me dejo guiar, estoy navegando por encima de ellas y a veces ellas me ganan. Pero cuando yo digo Espíritu Santo, en este mundo yo no puedo solo. Yo necesito una guía, yo necesito consuelo, yo necesito dirección. Ya estamos llegando a donde íbamos. Entonces comienza a reconocer, a tener determinación, a arrepentirse, a regresar, hasta que vuelve a la paz. ¿Dónde estaba la paz? Estaba ahí. El que estaba extraviado era yo. ¿Yo puedo tener paz en medio de las aflicciones del mundo, de las circunstancias de la vida? Sí, la paz siempre va a estar en Cristo Jesús, que la compró para nosotros. Pero si yo no me dejo guiar hacia la paz, hermano, no la voy a conseguir. Mire, hermanos, termino leyendo esto. Colosenses 1:9, voy a leer en la versión nueva, la versión viviente. Colosenses 1:9, en la Reina Valera, que es la que tengo aquí, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos el Evangelio, no cesamos de orar por ustedes y pedir que sean llenos del conocimiento de ¿qué? De la voluntad de Dios, con toda inteligencia espiritual. ¿Cuál es la mayor sabiduría que podemos tener? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Proverbios 1:7. ¿Quién se lo sabe? Es el principio de la sabiduría. Acercarme a Dios es la mayor sabiduría y inteligencia. Pero bueno, ya me acerqué en Cristo Jesús. Ahora necesito conocer y seguir su voluntad, pero yo no me la puedo revelar a mí mismo. Necesito que el Espíritu Santo me guíe a ella. ¿Cómo dice en la Nueva Traducción Viviente? Esta es Nueva Traducción. Así que desde que supimos que ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, le pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda la sabiduría y la comprensión espiritual.
Necesito espiritualmente entender qué está pasando en mi vida. ¿Por qué ha sobrevenido esto? ¿Cómo estoy reaccionando? Pero no emocionalmente, no emotivamente, culturalmente, que siempre es así, en la iglesia es así. No, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me siento así? Espiritualmente necesito comprensión del plan y la voluntad de Dios. Mire, hermanos, esta palabra voluntad es la palabra, si usted toma notas académicas, revíselo en casa, la 2307 de la parte griega del diccionario Strong. Esta voluntad significa determinación. Determinación es la palabra solema. Hay dos palabras que muy parecidas. Esta es solema, selema, que significa determinación, determinado, plan, voluntad, que significa plan a seguir, la voluntad de Dios. Entonces, si es plan a seguir, es que discernamos cuál es el camino que yo debo seguir después de estar en Cristo, o a partir de hoy cuál es mi camino. Pero se necesita sabiduría y entendimiento espiritual. Hay otra palabra que no quiero que la confundan con esta, que es chelema. No sé si la tienes, chelema. Esa está en el Antiguo Testamento, porque es que se dicen igual, y esta es curación pronta, completa y permanente. Si usted va a tener una clínica o un hospital, llámelo chelema, curación pronta, completa y permanente, rápida, completa y permanente. Y eso significa la palabra chelema, y tiene que ver con la voluntad de Dios. Yo soy sano en su voluntad, prontamente, permanentemente y completamente. Chelema significa sanidad pronta, completa y permanente. Y selema significa plan a seguir, voluntad. Yo no puedo seguir su voluntad si yo no estoy sano, si yo no tengo una sanidad. Termino con esto. Una de las palabras que están en el español, que vienen del hebreo y no han transliterado, la palabra clínica. Clínica, lavar, vasija. Clínica era que la vasija necesitaba ser lavada de su enfermedad. Un alma en paz, tranquila, aunque su cuerpo esté padeciendo alguna circunstancia, va a permanecer victorioso a pesar de las circunstancias. Lavados, sanados rápida, permanentemente y completamente. Eso necesitamos para dejarlo claro. Señor, yo he sido un estorbo para tu voluntad. Yo muchas veces le he dicho, Señor, quíteme del camino, porque a veces logro hacer aquello para lo cual fui renacido en Cristo, porque si me deja a mí, yo resisto tu voluntad. Inclinen su rostro. Padre eterno y buen Dios, en el nombre de Cristo te suplicamos que nos ayudes. Hoy hemos entendido, mi Dios, que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y no solamente ser guiados, sino dejarme guiar como hijo amado, como hijo. Padre, ayúdame, yo no sé qué hacer. No me dejes a expensas de mí mismo, Padre. Permite que en medio de las aflicciones de esta vida yo pueda colocar la mirada en las cosas de arriba. Que yo entienda que soy un alma que está de paso y que un día voy a estar cara a cara con mi Señor. A este mundo vine a conocer a Cristo y a hacer la voluntad de Dios. Así de sencillo. Permíteme hacerla, permíteme doblegarme, permíteme menguar. Y que en medio de las aflicciones de este mundo, Señor, yo no sea sentimental ni emotivo, sino un hijo obediente. Obediencia, mi Dios. Yo sé que eso no está en mí, pero si tú nos miras con agrado, nos vas a ayudar, mi Dios. Nos vas a ayudar, vas a tratar con mis debilidades, con las presunciones de mi corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Dios me bendiga, iglesia. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de nosotros misericordia y coloque en nosotros paz en el nombre de Cristo.
Dios me le bendiga. Si usted voluntariamente quiere ofrendar en esta iglesia, la Biblia dice, cada uno dé como haya propuesto en el corazón. Cuando usted venga a la iglesia y quiere ofrendar, no lo haga por azar, hágalo con propósito. Señor, de lo recibido de tu mano, te doy. Usted trae su ofrenda y la coloca allá, conforme usted vaya dispuesto en su corazón. Dios me le bendiga.